están ya en la segunda predicación. Se tuvo la primera a las 8:30 y la segunda ahorita a las 11 de la mañana da inicio, y ahorita ya entraron en la prédica de la segunda. Así que allá también se reúne un pueblo de Dios, allá tienen casa, tienen familia, y es una bendición poder estar con ustedes. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Características de un cristiano maduro. En otras palabras, características de una iglesia madura. Porque cuando hablamos del cristiano maduro, estamos hablando de la iglesia. Todo hombre, toda mujer que le ha entregado su vida a Jesucristo es parte de la iglesia. Y donde quiera que usted se encuentre, ahí está la iglesia. Ahí donde usted está, ahí está la iglesia, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Así que voy a hablarles de las 4 características de un cristiano maduro. Dije, de una iglesia madura. El objetivo es muy claro, y quiero dejarlo bien claro. Es retar a la iglesia a 2 cosas: crecer y madurar en todas las áreas de su vida. Y quiero basar esta prédica en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa y preciosa mañana por darnos este privilegio de compartir tu palabra en este lugar. Ruego, Padre, que la bendición tuya y tu poder repose sobre este lugar. Que tu palabra sea tan clara, tan sencilla, pero tan contundente, tan comprensible a la mente y al corazón de cada uno de tus hijos, que al salir de este lugar puedan rumiarla y puedan llevarla en la práctica, en su vida diaria. Puedan ser retados y estimulados, Padre, para que cada día anhelemos ser mejores como hijos tuyos, para representarte dignamente en esta tierra. Te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesucristo. Fluye, Espíritu Santo, de una manera especial en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero, les decía hace un momento, basar la enseñanza en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Aquí vamos a encontrar las 4 características que quiero señalar de una iglesia madura. Dice 1 Corintios 15, verso 58, así que, hermanos míos amados, primera característica, estad firmes. Segunda característica, constantes. Y tercera característica, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, cuarta característica, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sobre este versículo quiero correr todo el tema, y no quiere decir que solo voy a hablar de ese versículo. Voy a tomar las 4 partes para poder desglosar lo que quiero compartir con ustedes. Así que veamos la primera característica: ser firmes. Un cristiano maduro es firme espiritualmente. Y es importante, lo vemos, les decía en la primera parte, así que, hermanos míos amados, estad firmes. Es un llamado a la iglesia a estar firmes en 3 cosas elementales. La primera es estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya usted, al venir a los pies de Cristo, Cristo le ha hecho libre. Usted es una persona libre. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas? Que Dios los saca de la inmundicia, los saca del pecado, los saca de la maldad. Acabamos de escuchar ahorita una palabra que dice, que hablaba acerca de que Dios nos ha libertado, nos ha dado una vida nueva. Dice nuevas criaturas, ¿sí? Ahora el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y esto es normal, lo que voy a decirles. A veces Dios nos liberta, pero nosotros voluntariamente, ¿sí?, e involuntariamente intentamos regresar. Ya una vez que caminamos en el Señor, intentamos regresar al pasado, porque empezamos mentalmente a considerar aquellas cosas en las cuales estábamos sumergidos en el pasado, y es ahí donde muchos caen en la trampa del diablo y regresan al mundo. Regresan a hacer las cosas que antes habían hecho. En Gálatas capítulo 5, verso 1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre,
y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ese yugo en el cual cada uno de nosotros nos encontramos y que por ese motivo clamamos a Dios y le pedimos a Dios que Él obrara en nuestras vidas, que Él hiciera un cambio, que Él transformara mi vida, porque veíamos nuestra vida cada día en un caos. Veíamos que nuestro matrimonio, en el caso de los casados, veíamos que nuestro matrimonio no iba bien y buscamos de Dios y le decimos: Señor, ayúdame, transfórmame, cámbiame. Señor, quiero vivir una vida diferente, quiero ser diferente, quiero agradarte. En el caso mío, como soltero, antes de convertirme, yo recuerdo que hacía pactos con Dios sin conocerle. Hacía pactos, no sabía, no conocía de las cosas de Dios, pero yo le hacía pactos a Él de no fumar, de no tomar, de no mentir, de no decir palabras groseras, y las respetaba 1, 2, 3 meses y luego otra vez volvíamos otra vez a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque no conocíamos al Señor. Pero cuando venimos al Señor, nuestra vida cambia, y es aquí el llamado a la iglesia, ¿sí? A estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y segundo, es un llamado a la iglesia a estar firmes en la fe. ¿Por qué razón? Fíjese bien, volvamos ahí a 1 Corintios 16, 13, dice: velad y estad firmes en la fe, ¿sí? Estar firmes, perdón, 1 Corintios 16, 13, velad y estad firmes en la fe y portaos varonilmente y esforzaos. Nos habla de mantener una firmeza. ¿Por qué? La firmeza espiritual es una característica, oiga bien, es una característica inherente, o sea, una característica inseparable. La firmeza espiritual es una característica inherente o igual a inseparable en los cristianos que han alcanzado cierta madurez. Si usted es un cristiano maduro, usted tiene que mantenerse firme en la fe. No solo firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, sino firmes también en la fe. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan elemental el estar firmes en la fe? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Señor por fe. Nos mantenemos en la vida por fe. Y al final eso es lo que vamos a levantar como bandera. Vamos a conservar nuestra fe, porque ese es nuestro boleto. Creemos y somos salvos en el Señor, no por obras, sino por fe. Las obras son un resultado de nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es lo que debe de ser. Nosotros hacemos obras no para ser salvos, sino hacemos obras porque ya somos salvos, porque somos hijos de Dios, por eso vivimos. Por eso es que se hace la diferencia entre un cristiano que conoce a Dios y un cristiano que no conoce a Dios. Y es aquí donde nosotros vemos la diferencia entre uno y el otro. Por eso andamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Aunque estamos en el mundo, no nos comportamos o no nos debiéramos comportar como el mundo se comporta. ¿Y por qué es necesario estar firmes en la fe? Segundo, porque es el arma que vamos a tener para resistir al diablo. Dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oiga bien, verso 9: al cual resistir firmes. ¿En la qué? En la fe. Es esa fe la que nos va a llevar a nosotros a mantener la victoria. Y esto no es exclusivo de una persona. Esto es algo que todos los cristianos vamos a pasar alrededor del mundo. No solo los cristianos aquí en Austin, no solo los cristianos en Villahermosa, no solo los cristianos en Cancún, no solo los cristianos en todo México, en todo Estados Unidos, sino también en Centroamérica, Suramérica, Europa, donde quiera que se encuentren los hijos de Dios, van a tener que atravesar luchas, pruebas, van a tener ataques del diablo, y es la fe elemental para que usted pueda resistir firmes. Volvamos a leer el verso 9, dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No es exclusivo de Villahermosa, no es exclusivo de Austin, no es exclusivo de México, no es exclusivo de Estados Unidos, no es exclusivo de Centroamérica, Suramérica, es en todo el mundo.
Los cristianos deben mantenerse firmes en la fe. La fe es tan elemental, no solo para resistir con firmeza al diablo y a sus obras de maldad, sino que también nos llevará a creerle a Dios en medio de las encrucijadas tan difíciles que a veces tenemos que pasar. Hay momentos tan difíciles en los cuales nosotros tenemos que acudir constantemente a la fe, donde vemos el mundo que parece que se desmorona frente a nosotros, pero es la fe la que nos mantiene a nosotros aferrados de que Dios va a hacer el milagro. Imagínese el pueblo de Israel. Sale de Egipto. Ya sabe usted que tuvo que utilizar el Señor 10 plagas para que el faraón pudiera dejar libre al pueblo hebreo. Pero no se quedó ahí el problema, sino que cuando ellos iban avanzando se encontraron que había una barrera llamado mar. Y es ahí donde los hombres empezaron a codiciar o a desear regresar a Egipto. Porque vieron los obstáculos, vieron los problemas y dijeron: vamos a morir aquí, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, mejor hubiésemos sido esclavos allá, mejor hubiéramos vivido haciendo la voluntad del faraón que morir en este desierto. Pero la fe es necesaria. Había un hombre que había sido llamado por Dios a rescatar ese pueblo y tenía su confianza y su fe en Dios: Moisés. Vamos por favor a Éxodo capítulo 14, verso 13. Y Moisés respondió al pueblo, dice: no temáis, estad firmes y velad. ¿Sí? Estad firmes, y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Esa es la firmeza. La firmeza de un cristiano maduro. La fe de un cristiano maduro. Y ved la salvación que Jehová hará hoy. Porque los egipcios que hoy has visto, no los volveréis a ver nunca más. Y todos nosotros sabemos lo que aconteció. Dios abrió el mar, pasaron en seco, y los egipcios que ellos les estaban temiendo quedaron sepultados en el mar. Por la firmeza de un hombre que le creyó a Dios. Es necesario, mis queridos hermanos, mantenernos firmes. Pero hay una verdad que quisiera que nosotros pudiéramos entender. A veces podemos estar en este escenario, en este auditorio, y podemos adorar a Dios y alabar a Dios. Y usted puede ver a unos con sus manos levantadas adorando a Dios, entregado en una bella comunión con Dios, y otros con las manos en las bolsas, pero están en el mismo auditorio. Unos rogándole a Dios que haga un milagro, otros dándole gracias a Dios, y otros diciendo: ¿y estos locos por qué hacen lo que hacen? Podemos estar en la misma barca como estuvieron todos los discípulos, en la misma barca. Unos temerosos que veían un fantasma y otro que se atrevió a decirle: si eres tú, Señor, di que yo camine sobre el mar. Y el Señor le dijo: ven, yo soy. Y empezó a caminar en el mar. Estoy hablando de Pedro. Porque la diferencia lo hace lo que tú sientes en tu corazón acerca de lo que Dios es para ti. Eso es lo que va a hacer la diferencia entre uno y el otro. Voy a tomarles el caso de los 2 espías que salieron a reconocer la tierra. Una tierra prometida que Dios les dijo: yo se las voy a dar. Dios puede darnos muchas promesas a nosotros, pero a veces nos tardamos porque nuestra mente nos atormenta. Las situaciones que suceden a nuestro alrededor, las circunstancias adversas que suceden a nuestro alrededor, nos atormentan en la vida. Y empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer. Aun cuando Dios te ha dicho que va a hacer esto, va a hacer aquello, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Podemos escuchar las promesas de Dios. Pero sin embargo, podemos dudar, como le pasó a este pueblo. A los 12 príncipes que salieron a reconocer la tierra, una tierra que Dios les había dicho que ya se las había dado.
Una tierra que fluía leche y miel. Estaba el escenario listo, era la promesa, era para ellos. ¿Sí? Podemos, hermanos, estar en la misma tierra, mirar los mismos frutos, los mismos hombres, los mismos obstáculos, pero la diferencia lo va a ser entre uno y el otro. Tu fe, tu firmeza, tu seguridad. Números capítulo 13, verso 28. Mas el pueblo, ya estamos hablando de los 12 príncipes que habían ido a reconocer la tierra prometida, a donde Dios les iba a llevar. Dios los envía para que reconozcan la tierra y traigan buenas noticias, para que alienten el corazón del pueblo, para que no tengan miedo y puedan ir y poseer lo que ya Dios les había prometido. Pero cuidado, cuando hay mentes temerosas, cuando no están firmes, podemos hablar pues sandeces, podemos hablar de dudas, de miedos, de temores, y eso no nos va a llevar a ninguna parte. Verso 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Están dando testimonio 10 de los 12 príncipes. Están dando testimonio frente a Moisés, frente al pueblo. Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad muy grande y fortificadas. También vimos ahí los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Oiga bien, están dando la noticia, pero antes de eso llevaban las muestras de las frutas. Mire, aquellos melones grandísimos, aquellos pepinos grandísimos, aquellos racimos de uvas con unas uvas hermosas, bellas. Sí, la tierra es como Dios dice, fluye leche y miel. Pero hay un problema. Ahí vimos gigantes, vimos los hijos de Anac, vimos muchos obstáculos. No vamos a poder sostenerlo. Y cuando Caleb y Josué escuchan las palabras de estos hombres que lejos de alentar el corazón del pueblo, estaban amedrentando el corazón del pueblo, sembrando incredulidad y duda acerca de lo que ya Dios les había dicho. Y eso es lo que puede pasar cuando nosotros nos relacionamos con personas llenas de incredulidad. Personas que siempre están comunicando el negativismo por todos lados, les brota por los poros el negativismo. Cuando Dios nos ha dicho lo que va a hacer, nosotros empezamos a dudar. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a cambiar. Ese tipo de manera de pensar. Cuando Dios ha dicho algo, créale a Dios. Es solamente cuestión de tiempo. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. Y entonces dice la escritura en el verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Esa es una mente positiva, una mente que le cree. Un hombre, un individuo maduro, fiel. Un hombre fiel y firme, espiritualmente firmes en la fe, que se levanta y le cree a Dios, le cree a las promesas de Dios y dice, hey, tranquilos. ¿Sí? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero ni aún estas expresiones de Caleb y de Josué, ese ánimo voluntario que ellos tenían, esa firmeza en la fe, esa firmeza espiritual, esa madurez espiritual para creerle a Dios, ni aún eso hizo cambiar la manera de pensar de las 10 personas. Eran mayoría. Y dice el verso 31, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Dios no les había dicho que no iban a poder poseerla. Dios les había dicho que esa tierra era de ellos. Dios nunca les dijo que iba a ser fácil, como tampoco fue fácil sacarlos del pueblo de Egipto, sacarlos de Egipto. Tampoco iba a ser fácil conquistar la tierra que ya Dios le había dado. No puede haber victorias, hermanos, sin haber guerra,
sin haber lucha. Cada uno de nosotros tenemos que luchar por lo que nosotros deseamos. No puede haber victoria, sin haber guerra, sin haber luchas. Tenemos que pelear la buena batalla para poder conquistar aquello que Dios nos ha dado. Todo lo bueno se tiene que luchar por ello, se tiene que pagar el precio. Si usted quiere una vida mejor, tiene que pagar el precio. Si usted quiere tener un mejor carro, usted tiene que trabajar más. Si usted quiere tener una mejor casa, usted tiene que trabajar más y ahorrar más, administrar mejor sus recursos. Todo lo que usted quiera en esta vida, tiene que luchar por ello. Tiene que administrarse correctamente, pero tiene que creerle a Dios, creer en usted mismo y creer en el proyecto. Porque si usted no cree en su proyecto, entonces ¿de qué le sirve creer en Dios y creer en usted mismo? Pero si usted cree en su proyecto, pero no le cree a Dios, entonces ¿de qué le sirve? Si usted cree en Dios y cree en el proyecto, pero no cree en usted mismo, entonces ¿de qué le sirve? La teología de la vida, el poder radica ahí precisamente, creerle a Dios, creer en lo que Dios puede hacer a través de usted y creer en el proyecto que ya Dios le dijo que haría a través de usted. Si usted cree en esa verdad, entonces usted hará cosas grandes, porque aun cuando existan los obstáculos, usted se levantará y usted avanzará y va a ir eliminando todos los obstáculos, porque sabe que atrás de eso usted tiene la victoria. Pero usted decide en la vida. Aquí es un campo de batalla, en la mente es un campo de batalla. Y usted tiene que luchar. Ahí es donde aterrizan las ideas positivas, las ideas negativas. Ahí es donde viene el creer como el no creer. Dice usted, creo o no creo. Ahí viene. Y usted decide lo que va a dejar que gobierne su corazón. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces usted decide de qué va a llenar su corazón. ¿Le cree a Dios? Entonces confía en Dios. Segundo punto, es constante en todas sus determinaciones. Volvamos a 1 Corintios 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, porque no solo basta ser firmes, hay que ser constantes. El amigo o los dos amigos de un hombre exitoso se llama paciencia y perseverancia. Paciencia para soportar todo aquello que viene y vencerlo, y perseverancia para no rendirnos frente a las circunstancias adversas de la vida, porque van a venir, los vientos feroces van a venir, las tempestades van a venir, los momentos oscuros que parece que empieza a reinar cierto temor van a venir, pero es aquí donde necesitamos la firmeza. Es aquí donde necesitamos la constancia de los hijos de Dios. Ser constantes en tres áreas. Primero, en las enseñanzas recibidas. Esas enseñanzas que usted recibe en este lugar, las enseñanzas que usted recibe en la palabra, deben ser un baluarte en su vida. Si quiere ser un cristiano victorioso en esta vida, si quiere proyectar madurez en su vida, usted tiene que ser no solo firme, tiene que ser constante en todas sus determinaciones que ha tomado en el Señor. Dije primero en las enseñanzas recibidas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15 dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Cuando no hay firmeza, cuando no hay constancia, usted ve a los cristianos del tingo al tango, de rama en rama como chuparrosa, de flor en flor, como maceteros, ¿sí? De porche en porche, ¿sí? Andan de un lugar a otro. Usted tiene que anclarse. Dios lo trajo aquí. Tiene que echar raíces aquí. Tiene que ser una persona estable. No puede estarse alimentando del internet con tanta basura que hay en el internet. Aliméntese de la sana palabra. Tiene un buen pastor, tiene un buen liderazgo, tiene buenas enseñanzas. Tome todas las enseñanzas. Pueden venir alrededor y escuchar usted a las personas, pero haga lo que hace el que come el pescado.
El que come el pescado no se come todo lo del pescado, ¿verdad? Se come solo la carne, las espinas las deja. Eso es lo que usted tiene que hacer. Puede escuchar a las personas, pero usted tiene que pedirle a Dios discernimiento. Puede leer un libro y del libro pueden haber 12 capítulos muy buenos, apropiados para ponerlos en práctica, pero tal vez puedan haber 8 que son muy malos. Es el veneno envuelto en papel de celofán. Y entonces dice usted, ¿qué hago? Rechace, retened lo bueno y rechazad lo malo. Usted tiene que identificarse con una doctrina, con una enseñanza, para que podamos nosotros crecer hermanados, unidos, juntos, hacia una misma dirección, con un mismo propósito. ¿Quiere usted ser una persona que realmente pueda crecer, pueda proyectarse, pueda ser luz, lumbrera, como Dios lo ha dicho? Entonces tiene que ser una persona constante, ¿sí?, en la enseñanza que ha recibido. Y podemos estar envueltos, vuelvo otra vez al ejemplo, podemos estar envueltos porque estamos en el mundo. Jesús nos dijo, sácalos del mundo. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mal. Pero solo la firmeza, mis queridos hermanos, la fe, la confianza en Él, es lo que nos va a mantener. Encontramos a un hombre llamado Josué, uno de los 12 líderes, junto con Caleb. Ellos fueron los dos que hicieron la diferencia entre los otros 10 espías. Ahora lo encontramos a este hombre aconsejando al pueblo de Israel. Josué capítulo 24, verso 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, porque había queja. Dice, si les parece mal servir a Jehová, entonces escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, en Mesopotamia, si a los dioses de los de Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, ustedes se cojan, pero yo y mi familia estamos firmes en una enseñanza. Estamos firmes en una creencia. Yo y mi familia tenemos una decisión determinada, tomada. Serviremos a Jehová. Vivimos en este mundo. La gente que no conoce a Cristo nos rodea, nos invita a hacer cosas que no son agradables a los ojos de Dios. Pero usted tiene que mostrar la diferencia. Y no se trata solo de usted. Si usted es cabeza de hogar, no se trata solo de usted. Se trata de su esposa y se trata de sus hijos. Josué dijo, yo y mi casa. Ustedes escojan a quienes van a servir. Si a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o a los dioses de donde salieron nuestros padres, del otro lado del río. Ustedes decídanlo. Tienen de dónde escoger. Pero yo y mi casa hemos tomado una determinación. ¿Eres cabeza de hogar? Pastor, yo no tengo esposo, soy madre. Usted es cabeza de hogar. Tome una decisión. ¿Qué quiere de su familia? ¿A dónde los va a conducir? ¿Qué quiere de ellos? Su firmeza espiritual y su constancia en la enseñanza que usted ha recibido hará la diferencia en este mundo. Ay, es que aquí es muy difícil, pastor. Volvamos a leer. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Debemos ser constantes en nuestras determinaciones. Primero, en la enseñanza que hemos recibido. Y segundo, en la oración. Hermanos, la oración es vital. No solo retener la doctrina, la enseñanza que hemos recibido, sino también la oración. Romanos 12:12 dice, gozaos en la esperanza, sufríos
en la tribulación, pero constantes en la oración. No está hablando de un lecho de rosas. Dice, gozaos en la esperanza. Cuando tú tienes una esperanza, tú te gozas. Dice, sufríos en la tribulación. Porque van a venir momentos difíciles en la vida en los cuales usted tendrá que tomar decisiones. Decisiones que demuestran quién es usted en los momentos más críticos de nuestra vida. Es ahí donde sale nuestra mejor versión de lo que nosotros somos. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. ¿Qué tal si vemos hoy el ejemplo de Samuel? Samuel fue el último juez, donde el pueblo de Israel, a quien venía siendo guiado por Dios, de pronto desconoce la autoridad de Dios y dice, queremos rey. Sería grato para alguien que de pronto le dijera, ya no te queremos como líder. Queremos vivir como el mundo, sin líderes, que nos gobiernen, haciendo nuestra voluntad. O queremos rey, como le dijeron a Samuel. Y Dios le decía a Samuel, déjalos pues, haz lo que ellos te están pidiendo, porque no te han desechado a ti, sino a mí, porque no quieren que yo gobierne sobre ellos. Pero le pregunto, ¿se dañó el corazón de Samuel? ¿Dejó de orar por ellos? Cuando ellos se enfrentan a las crisis, cuando ellos se enfrentan a su problema, cuando ellos ven lo que Samuel les había dicho que les iba a acontecer a causa de esa mala decisión, entonces vinieron a Samuel. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 19. Entonces dijeron todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos. Oiga eso, para que no muramos. ¿Sabes cuántas personas necesitan de tu oración? Y solo porque te han fallado y les pasa algo mal, decimos, se lo merecen. Eso les está pasando porque hicieron esto y esto y esto, se lo merecen. En lugar de doblar tus rodillas y decir, sí, Señor, me dañaron, pero yo soy tu siervo, yo soy tu sierva. Yo estoy firme y soy constante en lo que he aprendido, en lo que he recibido. Así que, Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que tengas misericordia de ellos. Sé que no se lo merecen, pero ten misericordia. Ten misericordia de ellos, Señor. Y estos hombres reconocen la firmeza de Samuel y le dicen, ruega por nosotros a Dios para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Qué les parece? A toda nuestra trayectoria de maldad hemos añadido este pecado, esta maldad. Porque después de tantas cosas les cayó el 20. Pero vea un cristiano maduro, un cristiano responsable que sabe que la oración no puede dejarse a un lado a pesar de todo lo que te puedan hacer. Usted tiene que mantenerse firme en su posición. Tiene que ser un cristiano maduro espiritualmente. Tiene que ser firme espiritualmente y tiene que ser constante en aquello que usted ha recibido como enseñanza. Porque al final esto es lo que va a brillar en ti. Nosotros nos conducimos por valores y por principios emanados de la misma palabra de Dios. Y eso es lo que brilla en nosotros. Y mire la respuesta de Samuel, verso 23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Porque cuando usted conoce lo que está aconteciendo y simplemente se vuelve indiferente a la situación que está aconteciendo, a su hermano, tal vez te falló, pero no te da la razón para que tú dejes de orar por él o para desearle el mal, sino todo lo contrario, desearle el bien. Que Dios haga justicia. Mía es la venganza, yo daré el pago, dijo el Señor.
¿O no es así? Entonces, gloria a Dios, déjeselo al Señor. Lo que Él le hizo es problema de Él. Mi responsabilidad es actuar como lo que soy. Un cristiano firme espiritualmente y constante en aquellas enseñanzas que yo he recibido, que sé que son de bendición, no solo para mi vida, sino también para mi familia y para la gente que cohabita conmigo, que habita conmigo, que se relaciona conmigo, que se comunica conmigo. Es necesario que cada uno de nosotros podamos mantener esa posición. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Sabes? Esta postura es lo que hace la diferencia entre uno y el otro. Ezequiel, en el capítulo 22, habla de una situación caótica que estaba viviendo el pueblo de Israel, muy parecido a lo que vive nuestro mundo hoy. Sus príncipes se habían corrompido, los profetas se habían vendido, los sacerdotes se habían corrompido. Y mira lo que dice Dios. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Y busqué entre ellos a hombres que hicieran vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí. En otras palabras, busqué hombres firmes espiritualmente, constantes en las enseñanzas que han recibido. Y dice que se pusieran a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Estaban cada quien metido en su mundo. Y sabes que a veces suceden cosas a nuestro alrededor que pudimos haberlo evitado doblando nuestras rodillas, habiendo clamado a Dios, habiendo gemido, habiendo ayunado, habiéndole pedido a Dios que tuviera misericordia. Y no lo hemos hecho. Tenemos la gran responsabilidad porque vivimos en una burbuja, en un mundo de fantasía. En lugar de ser cristianos firmes, fieles, responsables, maduros, que proyecten la vida de Cristo. Y no lo hallé. Y miren lo que sucedió. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿A causa de qué? A causa de no haber un cristiano que cumpliera con su responsabilidad, porque todos estaban envueltos. Aquí la cúspide del poder y de la autoridad estaba destruida. Los príncipes corruptos, los profetas dando palabras diciendo así dice el Señor, cuando el Señor no les había dicho, solamente dando placebos a la mente y al corazón del hombre, solamente dándoles por su lado. Ahora sí, revocando con lodo, dice. Y los profetas vendidos al mejor postor. Y Dios, solamente en la mente. Usted le pregunta a un borracho, ¿cree en Dios? Yo creo en Dios. Pero pregúntele si le cree a Dios, aunque le diga que sí. Usted sabe que la evidencia es no. Porque si le creyera a Dios, no estuviera destruyendo su cuerpo a través del alcohol. Pregúntele a un drogadicto si cree en Dios y le va a decir que sí. Pero pregúntele si le cree a Dios. Aunque le diga que sí, no está creyendo en Dios. Su evidencia es otra. Mis queridos hermanos, necesitamos hacer cambios cada día en nuestra vida para vivir vidas agradables. Pero también necesitamos ser constantes. No solo en la enseñanza que hemos recibido, no solo en la oración. Necesitamos ser constantes en la fe. Volvemos a tomar la fe. La fe, les decía hace un momento atrás, con ella iniciamos la vida cristiana. Es por la fe que nosotros vivimos y es la fe que usted va a guardar. Por eso necesita ser constantes. Vaya a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿la qué? ¿Qué es lo que tiene usted que guardar? Tiene que ser constantes en la fe. El justo por la fe vivirá. Si tuvieres fe y le dijeras a esta montaña, si puedes creer, entonces va a suceder. Porque es una combinación. Cuando usted va a Jeremías
27:32, cuando dice: "He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí?" Podemos decir nosotros que no hay nada que sea difícil para Dios, pero en el momento en que estamos pasando por encrucijadas difíciles, ahí se demuestra realmente en quién hemos creído. ¿Cómo está nuestra fe? Porque podemos decir: para Dios no hay nada imposible, pero pasamos en esos momentos y empezamos a dudar. Porque el tener el principio o tener la verdad de nosotros no nos da la victoria. Se necesita la combinación. Es como tener un carro. Si no tiene gasolina, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿Podrá ir a algún otro lugar si no tiene gasolina? Podrá tener la verdad, pero si no tiene la fe para creerle a Dios en los momentos más difíciles, ¿de qué le sirve? Tiene una verdad nada más. Como un museo, como tener las mejores vajillas en su vitrina y nunca las usa y se muere y nunca lo usó. Use la fe es necesaria, con ella vamos a llegar y vamos a levantar la bandera de la fe. Mire lo que dice el verso 8: "Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día." Y ahí nos mete a nosotros. Y no solamente a mí, sino también a todos los hermanos que viven en Austin, Texas. Esos que esperan la venida del Señor. Todos aquellos que esperamos la venida del Señor estamos inmersos, metidos, sumergidos en esta verdad. Guarde la fe si quiere ser un cristiano victorioso. Tercer punto, o tercer característica de un cristiano maduro: siempre está progresando en la obra del Señor. Volvamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 58. "Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes." Y miren lo que sigue: "creciendo en la obra del Señor siempre." No es un cristiano enano. Es un cristiano que va desarrollándose día tras día. Podemos verlo un neófito al principio, pero conforme se alimenta, conforme pasa el tiempo, usted empieza a ver la madurez. Empieza a ver el brillo espiritual, empieza a ver esa libertad espiritual, empieza a ver esa fe, empieza a ver que se está nutriendo correctamente. Pero si usted es cadocho, que solo viene cada 8 días y lee la Biblia solo cuando se la leen aquí en la pantalla, usted no va a crecer. Hagamos cambios. Llevemos una disciplina espiritual en casa para que podamos crecer, y busque ahí en un lugar de su casa, un lugar donde usted pueda tener la tranquilidad y pueda tener una libreta y su Biblia física para estar anotando todo aquello que Dios le da, y llevar una disciplina, un devocional diario donde usted pueda irse alimentando, ir creciendo. ¿Quiere hacer cambios en su vida? ¿Quiere ser diferente? ¿Quiere que la gente que trabaja a su alrededor se convierta? ¿Quiere que la gente que trabaja a su alrededor le pregunte qué es lo que está aconteciendo en usted porque ve un cambio? Haga eso, aliméntese, vaya creciendo. Un cristiano maduro, dice, siempre está progresando en la obra del Señor. ¿En qué áreas progresa? Primero, en el conocimiento del Señor. Pero tiene que haber una disposición. Esdras capítulo 7, verso 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir. La palabra inquirir significa indagar, escudriñar, profundizarse. No es leer la Biblia someramente. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para hacer 3 cosas. Primero, ¿qué es lo primero? Si yo tengo un conocimiento, lo primero que tengo que hacer, ¿qué? Aplicarlo. ¿Sí? Dice, para cumplirla. Porque ¿de qué me sirve tener un conocimiento? No robarás.
Pero en la primera que tengo, la oportunidad me robó lo que no es mío. Tomo lo que no es mío. Pero es que sé que dice la Biblia que no robarás. Pero lo tomaste, papá. ¿De qué te sirvió la enseñanza? La enseñanza tiene que aplicarla. Es como ir al médico. Ir con el mejor médico. Y le recetan el mejor medicamento, pero el médico le dice, se lo tiene que tomar por 8 días. Cada 8 horas se lo tiene que tomar. Y usted sale con el médico, le paga una buena lana por solo escucharlo, analizarlo, checarle y encontrarle el problema y decirle, esto es lo que usted va a comprar. Y se lo va a aplicar cada 8 horas durante 8 días. Y usted se toma el primer día las pastillas o se inyecta y empieza a sentir la mejoría. El segundo día se lo vuelve, lo lleva todo bien controladito. El segundo día muy bien, y ya al finalizar del segundo día usted se siente extraordinariamente bien. Y usted dice, pues ya lo dejo de tomar. A los 4 días le empieza a surgir nuevamente el problema, a los 5 días peor, a los 8 días peor, y va con el médico y le dice, oiga, no me funcionó el medicamento que usted me dio. ¿Cómo está eso? ¿Que no le funcionó? Claro que sí funciona. Se lo aplicó, como le dije, 8 horas, los 8 días de la semana. No, doctor, solamente 2 días, 8 horas, todo el día. Como me sentí bien, lo dejé de tomar. Precisamente yo le dije 8 horas, porque 8 días, porque son 8 días para matar el virus que lo está atormentando, que lo está destruyendo. ¿De qué te sirve tener la enseñanza si no la aplicas? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para aplicarla. Oiga bien, para aplicarla, para cumplirla y para enseñarla, ¿sí?, al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, no solo es indagarla, no solo es escudriñarla, hay que aplicarla, porque el mucho conocimiento envanece. Es lo único que va a hacer el conocimiento demasiado. Cuando no se aplica, no hay vida, no se ve la flor, no se ve el radiar del rostro de la persona que ha cambiado a raíz de haber aplicado el consejo de la palabra. ¿De qué me sirve? Aplíquela en su vida y luego enséñala para que usted pueda tener la autoridad y pueda decir si funciona. Yo te digo que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano, papá. Sé que funciona porque funcionó en mi vida. Pero si no lo hago. Y sabes, hay algo más que hace la palabra cuando la vivimos, cuando la escudriñamos, cuando la vivimos y la enseñamos. Nos convierte en cristianos más nobles, más sencillos. Pero si la enseñanza que recibes y no aplicas solo te envanece, te enorgullece, no hace cambios, solo eres una persona que conoces la palabra. Por eso es importante hacer los cambios en nuestra mente. Hechos capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron ¿las qué? La palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras, escudriñando lo que Pablo y Silas decían, para ver si estas cosas eran así, para ver si era cierto. Es el tiempo devocional, es ese tiempo que usted dedica, que yo dedico, donde me encierro en un lugar donde no quiero que nadie me interrumpa, donde apago el celular, donde solo quiero estar él y yo, donde quiero que Él me hable a través de la palabra. Esto es lo que te va a convertir a ti en un cristiano noble, sencillo, amante de la verdad, que vas a ser de bendición y no nocivo, porque hay quienes tienen la enseñanza y la usan para acribillar a los demás, para lacerar a los demás. Es que la Biblia dice que te tienes que sujetar a mí. El varón, ¿verdad?, que no quiere que la mujer se le escape. Es que la Biblia dice que yo soy cabeza del hogar y te tienes que sujetar a mí porque la Biblia lo dice. Y la mujer le dice, pero también aquí dice, no seas áspero. Así que hagamos los cambios. ¿Queremos cambios? Apliquemos cada quien
lo que nos corresponde y vamos a vivir una vida más noble, más sencilla y vamos a disfrutar. ¿Sí? Siempre está progresando. Primero, en el conocimiento de la palabra del Señor. Segundo, en el amor unos para con otros. Porque, mis queridos hermanos, esto es lo que necesitamos en la iglesia. Y la iglesia está en casa y empieza allí. Y luego de que se practica en casa, salimos al mundo y la gente lo ve, la gente lo observa. Llegamos a la iglesia y la gente lo observa. Existe la armonía, donde las diferencias se cubren con el amor, donde podemos tener esa libertad. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12. Y el Señor os haga crecer y abundar, ¿en qué? En amor. ¿Quién es el que te hace crecer y abundar en amor? Dios. ¿A quién tenemos que acudir? A Dios. Señor, siento un cierto resentimiento contra fulano, fulana de tal. Pues ya sabes que eso no es de Dios. Entonces acude a Él y dile, Señor, sácalo de mí. Desarráigalo, estírpalo desde su raíz. Para que una planta no vuelva a brotar, si usted la poda, corre el riesgo que vuelva a brotar. Pero si usted la saca de su raíz, jamás volverá a brotar. Brotará otra semilla, pero no esa. ¿Estamos correctos? Para que un tumor no siga invadiendo, hay que extirparlo desde su raíz. Para que un mal deseo ya no esté atormentándome, hay que pedirle a Dios que lo extirpe desde mi mente, desde mi corazón. Perdón. Él es el que hace crecer. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Eso es lo que tenemos que tener en mente y en corazón. Señor, ayúdame. Ayúdame a que mi vida, mi persona, mi familia sean una bendición en la iglesia. Y para que sean una bendición en la iglesia, tengo que trabajar primero en casa. Esta relación se cultiva en casa y se ofrece fuera de casa. Porque esto es lo que va a impregnar la vida de las personas. Esto es lo que va a hacer que las personas deseen ser como nosotros. Pero si digo, soy cristiano y vivo un infierno en mi casa, eso es lo que voy a proyectar fuera de casa. Si hago algo diferente, entonces se llamaría hipocresía y estaríamos todavía peor. Así que si queremos estar bien, hagamos el cambio en casa. Hagamos esos cambios. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses. En primera Tesalonicenses 3:12, vuelvo a leerles el versículo y luego vamos a segunda. Es el mismo, es el apóstol Pablo. En la primera de Tesalonicenses 3:12 dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. O sea, si te estoy pidiendo es porque yo te digo que la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. Si te digo que vivas de esa manera es porque nosotros lo estamos viviendo. Y luego ya en el segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice, amados hermanos, el mismo apóstol Pablo, amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo. ¡Qué alegría! Porque su fe está floreciendo y el amor de unos para otros creciendo. Esto es lo que deseamos, esto es lo que queremos ver en MCI, Austin, Texas. Si esto es lo que queremos ver en todo MCI, en México, en Venezuela y en cualquier parte del mundo donde se pueda establecer Misión Cristiana Internacional, que podamos estar conscientes que esta es una responsabilidad no del pastor, sino de todos. Y empieza en casa. El trabajo lo hacemos en equipo.
Ese trabajo, esa transformación lo hacemos en equipo. Yo recibo la enseñanza de mi pastor y de los líderes que el pastor asigna para que puedan compartir, para que puedan buscar en la presencia de Dios el consejo de Dios y transmitirlo para que yo lo lleve a casa y lo pueda poner en práctica, para que yo pueda ser retado. ¿Estamos correctos? Un cristiano maduro, ¿sí?, siempre está progresando en la obra del Señor, no solo en el conocimiento, no solo en el amor, sino también en el servicio. El servicio, mis queridos hermanos, es importante en la iglesia. El servicio en la iglesia es elemental, porque con puro amor no crecemos. Tenemos que trabajar, ¿verdad? Ay, mi amor, es que te amo, le dice el hombre a la mujer, pero no trabaja. Ay, mi amor, con puro amor no me alimento, necesito alimentarme, hay que trabajar para traer el sostén a la casa. Sí, mi amor, pero tú sabes que yo te amo y con eso basta, mi amor. Sí, con mi amor y que tú trabajes para que yo pueda vivir. Yo te doy el amor y tú trabajas, ¿verdad que no? No funciona así. No funciona, necesitamos amor, pero necesitamos ponerle patitas a la fe, necesitamos accionar, necesitamos trabajar. ¿Sí? Si queremos una vida diferente, si queremos vivir una vida que sea más agradable, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 16, verso 15. El apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de una familia, y de eso es lo que se trata, hermanos. Esto se trabaja en casa. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de ¿quiénes? De los santos. Pongamos en orden el pensamiento. Primero, crecemos en fe y en amor, y después en el servicio hacia los demás. Tenemos que crecer, tenemos que estar fuertes en fe y en amor. Y luego el servicio hará el efecto. Veamos ahora la iglesia como una entidad dando un ejemplo de servicio a los santos. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, porque es una gracia, el servicio es una gracia. El servicio ya sea de dar, el servicio ya sea de venir y servir como diácono, de venir y limpiar, es una gracia que Dios pone sobre nosotros. El servicio es una gracia, es una bendición. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, oiga bien esto, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Qué les parece? Un servicio. ¿Qué hicieron ellos? Era una iglesia que no gozaba de riquezas, monetariamente hablando, pero gozaba de una gracia especial, que era servir a los demás con lo que yo tengo. No necesita poseerlo todo para poder servir a los demás. Solo se necesita disposición. Solo se necesita el deseo y Dios hará multiplicar lo que tienes en tus manos. Y dice el verso 3. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Dieron de lo que ellos tenían, según las fuerzas, según su capacidad. ¿Qué tienes? Es que, pastor, yo no soy un hombre preparado como fulano de tal. Pastor, es que yo no tengo los bienes que fulano de tal tiene. Pastor, es que yo no tengo las habilidades que fulano tiene. ¿Quieres que se multiplique?
La única manera de que se multiplique es dando lo que tienes. ¿Tienes amor? Da amor. Haga obras de misericordia. Es que no tengo el recurso, pero tiene el tiempo. O administra el tiempo para que se sume, para que vaya con aquellos hombres y aquellas mujeres que están dispuestos a ir y compartir ese tiempo para ir y llevar lo que se ha propuesto, llevar a los lugares más pobres. Mire, hermano, la naturaleza nos enseña. Cuando nosotros abrimos un pozo profundo, los que vienen de México saben de lo que estoy hablando, o de otros países, cuando abren un pozo profundo. Cuando tú abres un pozo profundo y descubres el agua, ¿qué es el consejo que te dan? Para que el venero sea grande. ¿Cuál es el consejo? A ver, aquí tengo un hermano. ¿Usted sabe, usted alguna vez ha estado cuando han abierto un pozo profundo? No. ¿No? Sí. Usted. ¿Qué es lo primero que le dicen antes de utilizar el pozo? Una vez que descubren el agua, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? ¿Sí sabe lo que tiene que hacer? Ajá. Primero. Segundo, ¿le meten una qué? Ujú. Y luego, una capa. Pero ¿cuál es el consejo? ¿Sabe cuál es el consejo? Métale una bomba y déjelo trabajar 24 horas, todo el día sin parar. Ajá, sí, pero hablo de los pozos profundos que están a 30, 70 metros de profundidad. Métale una bomba con una dimensión grande y déjelo que esté sacando agua, sacando agua, sacando agua, sacando agua. ¿Para qué? Para que limpie primero el pozo y segundo, para que el venero crezca. El primer sacón de agua es el importante. Si usted descubre el agua y ya mete la bomba y dice, pues ya voy a llenar aquí mi tinaco, primero corre riesgo de meter a su tinaco agua contaminada. Segundo, no le dio la oportunidad al pozo que diera todo lo que está para que abra, corra el venero y abra más grande el venero y usted tenga una cantidad mayor de agua. Y a veces queremos recibir, pero no damos. Le pedimos a Dios y le pedimos y no damos. Cuando usted compra un aparato, le dan la batería con un mínimo de carga y le dicen, usted va a cargar la batería durante 8 horas y no la puede despegar de ahí porque de eso depende la carga de su batería. Seguir las instrucciones es lo que va a hacer que nuestra vida cambie, que nuestra vida sea transformada. Siga las instrucciones de la palabra. ¿Quiere ser bendecido? Aquí encontramos una iglesia que de su profunda pobreza había gozo, había alegría, aun cuando había tribulación, y estaban dispuestos a dar de lo que ellos tenían, porque sabían que allí estaba la bendición. Porque mejor es dar que recibir. Y es cuando Dios pone alegría, placer. Cuando usted le da a alguien, a un necesitado que lo ve en la calle y usted llevaba algo que era para usted y Dios le dice, dáselo. Usted se lo da. Siente un placer después de habérselo dado. Dice, Señor, gracias. Gracias porque me permitiste bendecir a alguien que no tenía. Mis queridos hermanos, no es necesario poseerlo todo para servir. Se necesita querer y tener la voluntad de servir conforme a lo que tenemos. ¿Me escucho bien eso? Mire, allí mismo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 8 verso 11 dice, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Lo quieres hacer? Entonces llévelo a la práctica, porque nadie prospera con solo querer ser prosperado. O dígame, es que yo quiero ser prosperado y
noche a la mañana, ¡shá! Vino la bendición, me llegó el carro, me ofrecieron una casa regalada. No, ¿verdad? Desearlo no hace nada. Es llevarlo a la práctica, es organizarme, es administrarme, es hacer cambios en mi vida. Entonces vendrán cambios. Si siempre haces lo mismo, siempre tendrás lo mismo. Si haces cosas diferentes, tendrás resultados diferentes. Hagamos algo que cambie nuestra vida, que cambie el rumbo de mi vida, el rumbo de mi matrimonio, el rumbo de mi familia, el rumbo de mi vida cristiana, y entonces me convierta en un cristiano de bendición dentro de la iglesia. Si no, seguirá siendo el mismo, como las macetas, de casa en casa, como la chupa rosa, de flor en flor, del tingo al tango, hasta que agarres una diarrea espiritual y termines alejado de las cosas del Señor. Porque finalmente eso es lo que sucede con las personas que andan del tingo al tango. Haga los cambios necesarios en su vida y verá usted su vida diferente. Así que pongamos manos a la obra. El verso 12 dice ahí mismo del capítulo 8: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepto según lo que uno tiene, no según lo que no tienes. Usted va a ofrecer lo que tenga. Es que no tengo. Si no tienes, pero tienes otra cosa. Ofrece lo que tienes, no lo que no tienes. No andes saludando con sombrero ajeno. Es que yo puedo hacer esto porque yo creo que si yo le digo a fulano de tal que lo haga, lo va a hacer. No salude con sombrero ajeno. Haga lo que usted tiene, y si puede inspirar al otro para que el otro pueda saludar con su propio sombrero, entonces inspírelo con su fe, con su amor, con su servicio, con su entrega, con su pasión. Y entonces el otro dirá: él no tiene lo que yo tengo, pero él tiene una voluntad. Yo tengo también la voluntad, pero también tengo el recurso y voy a apoyarlo. Y juntos vamos a hacer la obra. Y cada quien hace lo que tiene. Y por último, un cristiano maduro no solo es firme espiritualmente, no solo es constante en sus determinaciones, no solo siempre está progresando en la obra del Señor, sino que también están conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mis queridos hermanos, el premio no te lo doy yo, no te lo da el pastor. Si lo esperas de nosotros, entonces te has encontrado primero con el hombre antes de encontrarte con Dios. Si usted se encuentra primero con el hombre, entonces usted huirá, usted peleará con el hombre. Pero si usted se encuentra primero con el manto de Dios en la vida del hombre, usted esperará de Dios. Y los cambios vendrán, porque usted lo está haciendo no para recibir del hombre. Dios usa al hombre, sí, pero tal vez no va a usar al que tú le estás brindando el servicio. Tal vez va a usar a otro. Hace tiempo, Dios, en mi corazón, no sé si alguna vez di el testimonio aquí. Dios me dice, estaba yo en la alabanza y en la adoración, y Dios pone en mi mente a una persona, y voy a ponerle el nombre al ingeniero Pedro Palacios, porque tal vez algún día él me escuche esto. Y dice: Señor, bendícelo a él. Entonces, terminando el servicio, yo le digo a él: brother, Dios me dijo que te bendijera, porque él estaba sirviendo en la iglesia, dando un servicio gratuito. Le digo: el Señor me dijo que te bendijera. Y da el grito al cielo y dice: no, ¿cómo cree, pastor? Yo estoy sirviendo por amor al Señor. No. Le digo: si tú no lo recibes, yo estoy próximo a recibir una bendición. Si tú no lo recibes, me cortas la bendición. Recíbelo. No lo veas como un pago a tu servicio, velo como una bendición de Dios que me va a abrir una puerta que está próximo a venir. Eso fue el domingo. El martes estaba él conmigo. Nos estábamos poniendo de acuerdo para algunas cosas que íbamos a hacer en la iglesia, cuando recibo una llamada.
un hermano de la congregación y me dice: pastor, soy fulano de tal. Ah, sí, dime, hermano. Fíjese que el domingo llevé a mi hija a los salones, al salón de clase, y había un calor inmenso. Y Dios puso en mi corazón climatizar todos los salones, incluyendo los baños. Dios me dio una empresa, y la empresa, mi familia y yo hemos dispuesto climatizarle todo ese edificio. ¿Me lo permite? Me dijo: sí, con gusto. ¿Con quién me pongo de acuerdo? Aquí lo tengo. Le digo: Pedro, contesta la llamada, ponte de acuerdo con el hermano. ¿Y cuándo puedo empezar? Cuando usted diga. Ya lo pasé. Se pusieron de acuerdo. El siguiente día ya estaba una empresa haciendo los preparativos para climatizar todos los salones. Y los que conocen Villahermosa, el primer edificio, edificio A, todo está climatizado por él. ¿Y sabes por qué? Porque un hombre determinó servir al Señor, y Dios puso en mi corazón bendecirlo, porque Él me había hablado de antemano que me iba a bendecir, pero no sabía con qué. Y yo le dije: si tú no lo recibes ahora, me cortas la bendición. Cuando tú haces caso a la voz de Dios, Dios se encargará de bendecirte. A lo mejor va a usar tu jefe, a lo mejor va a usar alguna otra empresa que te va a ofrecer un trabajo con mayor remuneración, no sé, o te va a dar la oportunidad de que empieces tu propio negocio, y va a venir la persona que te va a decir: hey, te quiero ayudar, vamos, monta tu propio negocio, yo te voy a ayudar. Pero a veces nos cerramos, endurecemos nuestro corazón y no le permitimos a Dios que Dios haga la obra. Dios obra de 1000 formas. Solo es tener la voluntad y estar conscientes de que su trabajo en el Señor nunca va a ser en vano. Usted apasionese por servir al Señor en la iglesia. Lo que necesitamos son manos, pero manos de hombres y mujeres nobles que amen la obra de Dios y que busquen agradar a Dios. Y el resto claramente lo dice David en el Salmo 37, verso 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que tú tienes? Deleítese en servirle. Deleítese en el momento de la adoración y de la palabra. Si no le da la persona que usted esperaba, usted estaba esperando de la persona equivocada. Mira lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 10. Dice que Dios no es injusto, hermano. Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Yo quiero que repares por un momento en esta parte del versículo. Vuelvo a leerlo. Porque Dios no es injusto. Primero, Dios no es injusto para olvidar. Segundo, Dios no se olvida. ¿De qué? Del trabajo de amor que habéis mostrado hacia el pastor David, hacia el apóstol. ¿Verdad que no dice? No. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. También es cierto que cuando nosotros servimos a Dios, servimos al hombre. Le servimos al hombre pensando agradar a Dios. Entonces le sirvo al hombre, pero no esperando recibir del hombre, sino esperando agradar el corazón de Dios, sirviéndole a los hombres. Eso es lo que hace la diferencia en tu trabajo. Cuando tú tienes en mente, cuando estás en la empresa, estás trabajando y dices tú: es que es un impío. Haga su trabajo de la mejor manera, como para el Señor y no para los hombres.
Si te mandaron a limpiar los baños ahí en la empresa, no se queje. Vaya y hágalos, y hágalos de lo mejor, de la mejor manera, que queden más brillosos que cualquier otro lo haya dejado. Hágalos de lo mejor, como para el Señor. Cuando sirva en la iglesia, hágalo con todo su corazón, no pensando en recibir del hombre la remuneración, la recompensa, sino a aquel a quien usted ha determinado servirle y Dios lo colocó en este lugar. Haga en ese lugar lo que Dios le ha llamado a hacer. Dios te trajo a este lugar y te ha traído para escuchar este mensaje. ¿Sabes? Cuando el pastor me dijo si podía compartir con ustedes este día, yo le dije que sí. Y lo primero que Dios puso en mi corazón, háblales de este pasaje. Y a partir de ese momento, cada momento libre que yo tenía, estaba desarrollándolo. Anoche lo terminé de madurar. Y este mensaje no es por ti, sino es para ti. Para que lo medites, reflexiones en ello. Porque si quieres cambios, tienes que hacer cambios en tu manera de ver la obra de Dios, en tu manera de servir. Demuestra tu madurez espiritual. Dije, ¿están conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano? ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Y segundo, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. No esperes recompensa si tú no haces nada. La recompensa vendrá a tu vida cuando tú obras. 1 Corintios 3:8. Y el que planta y el que ciega son una misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? El que planta y el que ciega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si lo hago de mala voluntad, la comisión me ha sido entregada. O sea, lo tenía que hacer. Solo que hay una diferencia. Creo que es 1 Corintios capítulo 9, verso 15 o 16, por ahí, en lo que le estoy hablando. Sí. Hay una gran diferencia. Si lo hago de buena voluntad, tengo una recompensa de parte de Dios, que Él ya tiene implícita en aquello que yo hago. Eso tiene como remuneración. Es como si yo siembro una planta de maíz a la tierra, ya lleva implícito una recompensa que me va a dar una mazorca, pero de ahí va a depender el trabajo que yo haga. Si yo labré bien la tierra, sembré la mejor semilla, entonces voy a tener una mazorcota grandota. Si la regué, la cuidé, le quité la maleza, la planta creció muchísimo, y con chance no solo me dé una mazorca, me dé dos, y de la mejor, porque sembré la mejor semilla, labré la tierra de la mejor manera, fertilicé la tierra, regué la planta. Pero si yo nada más siembro, agarro, me aviento la semillita de un ¿cómo le dicen? Molote, de una mazorquita chiquita, una semillita cualquiera, la siembro, ahí la tiro, va a crecer la plantita. Pero si yo no le hago caso, pues va a crecer un poquito, y a la hora me va a dar un molote, un pedacito de mazorquita. Pero Señor, ¿por qué me diste esto? Pues, papá, esto ya lleva implícito cómo lo siembras, cómo lo cuidas. ¿Quiere usted cambios en la vida? Tiene que hacer cosas, pero bien, para el Señor. Hágalo todo para el Señor, pero hágalo bien. Todo lo que usted hace tiene implícito su recompensa, porque el que planta y el que riega son una misma cosa, simple y sencillamente. Pero aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su trabajo, conforme a su labor.
Un cristiano maduro está consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Primero, porque Dios no es injusto para olvidar la obra que nosotros realizamos para Él. Segundo, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y tercero y último, porque hay recompensa para vuestra obra. Eso es algo que me encanta. Y yo quiero que este pasaje usted lo tenga como un ancla en su vida, para que luego no se ande preguntando el por qué. Que sepa el por qué tiene lo que tiene. Vaya por favor conmigo a Segunda de Crónicas capítulo 15 verso 1. Dice: y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Oiga bien este juego de palabras, porque quiero que le quede bien grabado en su corazón. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con Él. Porque Dios estará donde lo llaman. Dios estará donde lo anhelan. Dios estará donde lo buscan. Esto es lo que hace la diferencia, mis queridos hermanos. Por eso podemos estar todos aquí y la presencia de Dios puede estar aquí. Pero si tú no lo anhelas, vas a ser indiferente y apático a todo lo que está aconteciendo, porque no lo anhelas, no lo buscas. Y mientras un mundo grita: Dios me ha bendecido tanto en este lugar, tú dirás: ya no vuelvo a regresar a este lugar. Tú generas la atmósfera y generas tu recompensa. Oiga bien esto: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Repítanlo otra vez conmigo. Si le dejares, ¿qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Pregúntate cuándo tú lo abandonaste. Pregúntate cuándo tu mente dejó de pensar en Él, cuándo dejaste de servirle a Él, cuándo dejaste de hacer las cosas para Él, cuándo caíste en la monotonía, en la apatía. Haga los cambios y entonces tendrá cambios. Vendrá una vida diferente a su vida. Verso 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando el mundo lo vea gris, cuando vea que el mundo se desborona frente a usted, entienda lo siguiente: Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. Lo sentimos lejos cuando nosotros nos alejamos de Él. ¿Quieres tener ese calor y esa presencia? Genere la atmósfera. Esto es como el ejercicio. ¿No tienes ganas de hacer ejercicio? Empieza a caminar. Es que está muy aburrido. Empieza a caminar. Empieza a acelerar el paso. No cedas. Sigue caminando. Cuando vengas a darte cuenta, tu cuerpo está caliente. Tu cuerpo te demanda que empieces a trotar. Y empiezas a trotar. Tu cuerpo te demanda que empieces a correr. Y empiezas a sentir esa energía dentro de ti. ¿Y cuándo empezó? Cuando dijiste: no tengo ganas. Cuando dijiste: lo voy a hacer a pesar de que no tengo ganas, porque sé que voy a entrar en calor. Es que no tengo ganas de orar. Es que no, me suena muy aburrido servir. Empiece a servirle al Señor. Apréndase los cantos. Es que no los conozco. Pues anótelos en una libreta. O pídale al líder de alabanza: oye, anótame el canto. Mira, está bien bonito. Díctamelo.
Y yo lo quiero practicar. ¿Dónde está? ¿Qué grupo lo canta? Para conseguirme la pista, para conseguirme la canción, la alabanza y aprendérmela. Para que cuando yo llegue a la iglesia, yo pueda centrarme en lo que estoy haciendo y pueda sentir su presencia, pueda crecer en él. La diferencia la haces tú con tu actitud. Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creyendo, ¿sí?, que Dios está con usted. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. No dice de vez en cuando, siempre, sabiendo. A ver, pónmelo. 1 Corintios 15:58, para que lo lean los hermanos. Con este empezamos y con este terminamos. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Porque quiero que usted a la voz de 3 lo pueda leer y que se quede con esto en su corazón. ¿Ya estamos? Ahí está. Así que, hermanos, ¿qué dice? Así que, hermanos míos amados, primero, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Dice de vez en cuando. Es un trabajo constante, sabiendo que ¿qué? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pongámonos de pie. No es en vano. Él está contigo, está conmigo y Él quiere bendecirte. Así es que en estos momentos yo quiero que hagas algo. Ahí donde tú estás, no necesariamente tienes que pasar, pero yo quiero que ahí donde tú estás, si la palabra fue clara a ti, yo quiero que alces tus manos ahí donde tú estás. Alza tus manos y olvídate del que está a tu lado. Olvídate de tu esposo, olvídate de tu esposa, olvídate de tus hijos en estos momentos. Concéntrate en el Señor. Concéntrate en lo que le vas a pedir al Señor. Y dile: Señor, aquí está mi vida. Soy obra de tus manos, Señor. Soy lo que soy por tu gracia. Soy producto de tu misericordia, porque tu misericordia me ha alcanzado y me salvaste. Yo hoy soy tu hijo, soy tu hija, Señor. Quiero honrarte con mi vida, quiero hacer tu voluntad. Quiero convertirme en un cristiano que verdaderamente sea de bendición en esta obra, Señor. Quiero ser un cristiano que verdaderamente pueda echar raíces en este lugar. Comprométase con el Señor ahora. Dígale: Señor, quiero echar raíces en este lugar. Quiero florecer en este lugar. Quiero crecer en este lugar. Quiero convertirme en una ancla de bendición en este lugar para los hombres y mujeres que me rodean, Señor. Pero ayúdame a iniciar en casa, Señor, siendo el mejor padre, siendo el mejor esposo, siendo el mejor hijo, siendo el mejor hermano, siendo, Señor, parte de esa persona que genera la atmósfera, la armonía en casa, para que cuando yo salga al trabajo, que cuando yo venga a la iglesia, que cuando yo me reúna con mis amigos, me convierta en esa ancla de bendición, me convierta en una atmósfera de bendición donde quiera que yo vaya, para que pueda alumbrar donde quiera que yo esté, y que los hombres puedan ver en mí, a pesar de las circunstancias adversas, madurez espiritual. Puedan ver en mí fe, puedan ver en mí amor, puedan ver en mí servicio, Señor. Gracias te doy por siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, yo te ruego ahora que bendigas esta iglesia, que derrames tu gracia y tu bendición sobre este pueblo, y que tu bendición, Señor, les acompañe en todo tiempo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.